Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Acá les habla Bárbara Reinhold, la host del programa. Y hoy tengo de invitada a una periodista, productora de podcast y creadora de contenido, que a mí me ayuda un montón en este podcast. Tuve consultorías con ella, mis clientas también tienen consultoría con ella y siempre está ahí para darnos una mano, un feedback. Ella es Vanina Picol. Bienvenida, Vani. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien ahí, Bar? Perfecto. Genial. Bueno, muy contenta de estar acá y gracias por la bienvenida. Bueno, y quería empezar a hablar un poco en estos especiales que voy a hacer, hablando un poco del podcast. Me gustaría que nos empecemos a meter en este mundo y bueno, de la mano de distintos especialistas en la temática. Me gustaría saber qué historias para vos nos permite contar un formato como el podcast. Bueno, es una buena pregunta para empezar porque el podcast está teniendo como muchos cambios en los últimos años en cuanto a para qué sirve este formato. En su momento era algo nuevo que venía a darle voz y darle lugar en los medios, tal vez no en los medios tradicionales, pero sí en la posibilidad de generar contenido y producir a gente que en otros espacios, que en otros medios no tenía lugar. El podcast daba la posibilidad a alguien que tal vez no tenía la posibilidad de pagarse un programa de radio y un espacio en un programa de radio o en una emisora, le daba la posibilidad de decir lo que quisiera. Después de aparecer así en ese sentido como un medio alternativo, se fue popularizando mucho, se volvió así algo que no diría que es mainstream, pero es muchísimo más popular de lo que fue en su momento. Y lo que tiene el podcast de particular que nos permite contar historias es que la exposición del escucha y la posición del televidente son muy distintas. Televidente me refiero a aquella persona que consume videos o contenidos en otros formatos que no son el formato audio. Para quien consume contenidos en redes sociales o si consumen contenidos en televisión, la posición es distinta en el sentido de que el podcast es una escucha más íntima, más personal, en la cual se genera una conexión con quienes yo estoy escuchando y con su voz en particular. Es muy importante cómo suena esa voz, y con esa voz yo establezco un vínculo que es muchísimo más cercano que un vínculo que yo puedo establecer con alguien a través de una pantalla, porque el no ver a esa persona y el no ver a la cara nos permite imaginarla, y la imaginación tiene esa capacidad obviamente, es infinita, entonces nos imaginamos muchísimo más si no estamos pudiendo ver. Esa carencia que tiene el podcast, estamos hablando de podcast de audio, obviamente, esa carencia que tiene el podcast de audio de la imagen como soporte, para muchísimas personas podría llegar a ser una limitación, y yo creo que es una de sus fortalezas, porque permite generar un vínculo y generar una conexión con quien te está escuchando, que de otra manera no se podría, porque las imágenes distraen más, porque estamos pendientes del color de pelo, del color de ojos, de cómo se mueve, de los gestos, y con el podcast me enfoco únicamente en lo que está diciendo y en el valor que me aporta eso que me está diciendo. Entonces, me parece que en ese sentido, creo que son las historias que el podcast más facilita contar, son historias más inmersivas, más con detalles, tal vez historias que tienen idas vueltas, procesos largos, cosas que no son tan fáciles de transmitir en un reel de 30 segundos. Y un poco el aprendizaje es así. Si vos te fijás, mucha gente escucha podcasts sobre temas que le interesan para aprender cosas. El aprendizaje funciona así como que cuando uno está prestando atención a lo que le está diciendo la voz, tiene más capacidad de concentrarse, y entonces más capacidad de que esas ideas nos entren y hagan mella en nuestro conocimiento. Entonces me parece que historias que tienen capacidad de ser inmersivas, de tener detalles, de generar aprendizaje y que requieren atención, son ideales para el formato podcast. Además de, un detalle no menor, historias que tal vez no nos animamos a contar en las redes sociales. Muchas veces las redes sociales o no nos animamos o no nos parece que es
la mejor forma de contarlas. Las redes sociales tienen como, bueno, un algoritmo que decide qué es lo que va bien y qué es lo que va mal, qué es lo que garpa y no garpa decir. Muchas veces hay posiciones de un bando enfrentándose con el otro y estas burbujas en las cuales tu contenido no llega porque tal vez la persona que está del otro lado no piensa exactamente lo mismo que en vos en determinados ítems y entonces tu contenido le cuesta tener esa pregnancia. En cambio, en el podcast no funciona así, el algoritmo no es tan selectivo y tenemos la capacidad de llegar a gente que en las redes sociales no podríamos llegar y explicarnos con mucho más espacio y con mucho más detalle. Uh-huh. Dos cosas se me venían. Por un lado, que el podcast se cuela en los espacios íntimos, cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, cuando te vas a hacer una caminata, y eso hace que ese vínculo que se forje con el host o la host del programa sea mucho más fuerte, ¿no? Pensaba por un lado eso. Sí, esto que vos decís es clave. O sea, los oyentes de podcast generalmente escuchan mientras hacen, por ejemplo, cocinas o tareas del hogar. Esto, hay muchas estadísticas sobre esto en el último informe que publicaron Infobae.com y Kantar y Bope, que es una consultora que habla de temas de medios, y gran parte no, la mayoría de los oyentes de podcast escuchan el podcast cuando están cocinando o cuando están haciendo tareas del hogar, de limpieza, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que justamente las tareas de limpieza y las tareas del hogar son cuestiones bastante repetitivas, de las que uno un poco se quiere escapar. Y el podcast viene a cumplir ese rol de un escape, de significarnos un escape mientras estamos haciendo algo tal vez con el cuerpo o con las manos que no podemos ponerlas en ningún otro lado, todavía nos podemos escapar con el oído. El oído nos permite que uno de nuestros sentidos no esté copado por esa actividad engorrosa que estamos haciendo, que estamos obligados a hacer, y todavía tenemos ese sentido para escapar, y bueno, y es bastante poderoso en ese sentido el oído, como para llevarnos a otro lugar sin necesidad de movernos de donde estamos. Y otra de las cosas que mencionabas era esto de las ganas de escuchar para aprender. Yo trabajo en las mentorías de podcast, trabajo con muchas mentoras. En general son el tipo de clientas que llegan a las mentorías y a las que yo apunto también. Y siempre les digo, como el podcast tiene que ser un gran lugar para aportar mucho valor, porque él o la oyente está esperando un poco eso, y es una gran herramienta para cultivar ese vínculo, aportar muchísimo valor y que sea una puerta de entrada a nuestro universo. Sí, me parece que tal cual. O sea, la gente escucha podcast para aprender e incorpora, por esto que decía de antes de la actividad que uno está haciendo al mismo tiempo y que te permite escapar con el oído, tiene más capacidad de acordarse o de incorporar o de recibir aquello que se está diciendo que muchas veces con el celular o con el consumo de redes sociales. O sea, yo lo comparo mucho con el consumo de redes sociales porque en general tal vez estás 2 horas viendo historias y terminás de ver eso y no sé si te acordás todo lo que viste. Porque ese consumo es como un poco compulsivo, porque está hecho para ser consumido de manera compulsiva. En cambio, el contenido que uno pone play y escucha mientras está haciendo otra cosa, tal vez incluso le podés prestar muchísimo más atención a eso que está pasando en tus oídos que a la actividad que estás haciendo. Y a veces yo tengo muchísima más capacidad de memoria con cosas que escuché en un podcast mientras estaba haciendo otra cosa. Muchas veces no me doy cuenta de que estoy escuchando y acordándome de cosas y después, nada, me piden una recomendación de una serie y lo primero que se me viene a la cabeza es algo que yo escuché en el podcast que recomienda series, que escucho todas las semanas, series o películas, y no es que yo me anoté eso en mi celular o que tomé nota en algún lado, sino que simplemente registré eso que me habían dicho en el podcast y en algún momento eso quedó incorporado y yo se lo puedo decir a alguien más. Y también lo que tiene es que el podcast es un producto que ayuda mucho a cuestiones, a difundir informaciones que tienen que ver con nichos particulares. No es información general, así como
no sé, entrar a Wikipedia y leer un artículo. Es información de un nicho específico de gente que a vos te puede servir porque vos sos emprendedora y escuchás un podcast sobre emprendimiento o sobre finanzas, y a otra persona no, pero el hecho de que sea de tu nicho te hace estar muchísimo más conectada con la persona que te está hablando, generar un vínculo de confianza. El podcast, además de ser algo que genera intimidad, genera mucha confianza. De hecho, está probado, y en muchos de los estudios que se vienen publicando se habla de cuánto más fácil es que una persona compre un producto si escucha la recomendación en un podcast en comparación con la televisión. Porque es como que la televisión le habla a todo el mundo, entonces cuando le habla a todo el mundo un poco no le habla a nadie. En cambio, el podcast le habla a un nicho. Y con ese nicho vos tenés muchísimo más pregnancia de mensajes publicitarios y también de los aprendizajes que decidas transmitir. Sí, totalmente. El oyente de podcast está mucho más cerquita de la compra que cualquier, o sea, es un proyecto más a largo plazo, a diferencia de por ahí las redes y eso que son más del ya, pero está mucho más preparado para comprar el o la oyente del podcast. Y volviendo un poco a las historias que nos permite contar el podcast y este tipo de formatos, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacerlo? Yo en general, y especialmente porque seguramente estamos hablando con gente, o las personas que nos están escuchando ahora, tal vez no conocen tanto de podcast o nunca grabaron uno suyo, o tal vez escuchan pero no producen cotidianamente. Yo lo que les diría es que una cosa que está bastante probado que genera mejor contenido es tener un guión, que no tiene por qué ser palabra por palabra, no tenés por qué escribir palabra por palabra todo lo que vas a decir. Tener un guión significa tener organizada una estructura que pueden ser bullet points, puede ser que lo escribas palabra por palabra si eso a vos te sirve, pero la idea es que quien tenga un podcast y se sienta frente al micrófono tenga la capacidad de tener una organización de lo que se va a decir punto por punto, de hacia dónde va este episodio, cuáles son los mensajes clave que yo quiero subrayar, porque incluso con la voz puedo subrayarlas de forma de que los títulos tengan una cadencia y después las partes que son un poco más historias o detalles tengan otra. Entonces, organizar un poco la información con nuestra voz y con nuestro tono es algo que el guión nos ayuda a hacer. Pero también, por otro lado, para no olvidarte de cosas, porque uno se pone a grabar a veces y querés decir un montón sobre todo cuando hablas de temas de los que sabes o que trabajás hace muchos años en eso, seguramente algo te vas a olvidar y te vas a quedar con la espina de que, esto hubiese estado bueno decirlo. En ese sentido, tener un guión te garantiza que vas a decir todo lo que querés decir, prepararlo con tiempo te garantiza que vas a estar menos nervioso cuando grabes y por ende la voz va a sonar más fluida. Y al mismo tiempo, bueno, también el guión es una forma de llevar a una estructura más simple de entender o más llevadera, cosas que tal vez son complejas. Uno cuando quiere explicar cosas vos sos una genia del marketing, sabes un montón de cosas, tenés un montón de conceptos en la cabeza que tal vez a la persona que te está escuchando no los conoce y los tiene que entender, los tenés que explicar. Bueno, tener un guión te permite hacerlo más simple y explicarlo de forma más simple para que la persona que te escucha, aunque no sea una experta, entienda cuál es tu punto y hacia dónde vas. Uh-huh. Después, otra cosa además del guión que creo que es importante es tener equipamiento lo más profesional posible. Y cuando digo equipamiento, digo tener un micrófono, aunque no sea el mejor micrófono del mercado, tener un micrófono es importante. Tener un software para editar, que no tiene por qué ser el último más importante o el más complejo de utilizar, pero puede ser un software de edición sencillo que aprendas a usar con un tutorial de YouTube, que la mayoría de hecho se aprenden así. Y que te permita, digamos, este equipamiento, tanto el micrófono como el software de edición, que te mantengan, que te permitan que se mantenga la calidad a lo largo de los episodios. Que no se escuche uno súper bien y otro súper mal, porque uno lo grabaste con el celular en una posición y el otro lo grabaste en la compu. Que tengas una misma herramienta para que tu voz se escuche siempre igual, que como ya dijimos, la voz genera esta sensación de confianza.
y de intimidad, entonces es importante cuidar cómo suena la voz y en ese sentido por eso se recomienda el micrófono, se recomienda grabar siempre en el mismo lugar dentro de lo posible, en el mismo lugar de tu casa me refiero, en la misma locación. Y lo último que quería decir sobre qué tengo que hacer, además de tener un guión y tener equipamiento, tanto hardware como software, lo mejor que se pueda conseguir, también tenés que crear un personaje. Uno cuando está haciendo un podcast no es necesariamente uno mismo. Eso no significa que seas falsa, que seas otra Barbie o que yo sea otra Vanina. Pero la Vanina que está frente al micrófono es otra Vanina y la Barbie que está frente al micrófono también es otra Barbie. Y vos tenés que pensar cómo querés sonar. ¿Qué persona vas a ser cuando estés frente al micrófono? Ahí hay algo que mucha gente te va a decir como, no, yo soy 100% yo soy honesto. Sí, seguro. Pero hay cosas que se cuentan en el podcast y que no se cuentan en Instagram y que no se cuentan a tu mejor amigo o a tu pareja. Entonces, me parece que pensar quién querés ser vos te va a ayudar a elegir las palabras para ese guión, a elegir la música una vez que lo editan, pensar si querés ser como más profesional, si querés sonar como alguien, no sé, como un amigo y entonces sos más cercano y sos más amigable y hablas con un lenguaje llano o hablas con un lenguaje un poco más elevado porque querés, digamos, proyectar la expertise que vos tenés en otras personas. Entonces, como no sos la misma persona en todos los espacios, tampoco sos la misma persona en tu podcast y me parece que estaría bueno que pienses qué persona querés ser en tu podcast y que incluso te imagines qué cosas de tu vida, que seguramente muchas de esas son cosas que te hayan pasado, resuenan con esa persona que estás creando. Tal vez una experiencia en particular, una historia en particular que quieras compartir, que te ayudaron a ser esa persona que hoy sos en el podcast. Entonces, hacer foco en eso y de alguna manera darle un contexto a ese personaje para que hoy en día sea lo que es. Ya mencionaste algunas estadísticas, pero quería saber si hay alguna más que nos quieras compartir a la hora de convencerme de hacer un podcast. ¿Alguna que se te ocurra? Mira, en Estados Unidos es muy distinto que en Argentina, como uno si busca las estadísticas a nivel mundial, obviamente en cada país es distinto. Yo no sé de dónde son nuestros oyentes en este momento, desde dónde nos escuchan, pero te voy a dar algunas cifras. Por ejemplo, en Estados Unidos, los latinos que escuchan podcast, que es viste que en Estados Unidos todo se analiza en relación a la racialidad de las personas y que te dicen, bueno, muchas veces en los estudios se analiza como de cada comunidad de escucha cuántas personas escuchan en relación al total de la población. Entonces, si nosotros quisiésemos apuntar a la audiencia estadounidense, por ejemplo, el 50% escucha podcast. Bueno, eso es un montón comparado con Argentina. En Argentina no es que el 50% de las personas escuchan podcast. En Argentina está cerca del 20%. El último estudio que publicaron, que te decía de Cantar y Bope y de Infobae, habla de que el 19% de la población escucha podcast, que está bastante en crecimiento, digamos. No solamente creció estrepitosamente durante la pandemia, sino post pandemia, como que en los últimos 5 años, de 2021 hasta hoy en día, se duplicó la cantidad de oyentes de podcast en Argentina. Pero como te decía, en Estados Unidos es una cosa recontra masiva, que el 50% de la población, acá es el 20%, te podría decir que el 69 o el 70% de la población escucha uno al mes y el 43%, que es, digamos, casi la mitad, escucha uno a la semana. Estoy hablando de este 20% que escuchan podcast, o sea, del 20% de la población, de esa población que escucha podcast en Argentina, casi el 70% escucha una vez por mes y el 43% escucha una vez a la semana. O sea, hay una cierta regularidad en cómo escuchan podcast. Y lo último, en relación a números, así no nos quedamos tanto con estos números, creo que también hay una cuestión que vos misma lo decías, de que hay más interacción, de que hay más chances de que la persona que escucha un podcast te compre un producto. Bueno, en esta encuesta que hicieron en Estados Unidos sobre los latinos que te mencionaba, el 35% de los que escuchan un podcast tienen chances de suscribirse a un newsletter. Y el 30% de comprar merchandising del podcast. Y el 20% de donar plata o de aportar con plata a ese podcast que están escuchando. Entonces,
esos son números gigantescos en comparación con televisión, por ejemplo. No es normal que el 20% de las personas que te escuchan en un programa de televisión te donen dinero o te den dinero para producir. En cambio, con un podcast, por esta relación que se crea con la persona que lo hace y este vínculo tan íntimo, hay muchísimas más chances de que las personas confíen y que terminen comprándote un producto, el producto que vos estás vendiendo o alguno de tus anuncios publicitarios, si es que tenés, y eso tiene una razón tal vez que yo creo que es importante decir. No es que la gente compra más en el podcast porque, no sé, es más persuasivo, sino que es ese vínculo que se genera con el oyente que le hace pensar a la persona que lo que a vos te están vendiendo es de verdad un buen producto, porque vos confías en esa persona con la que generaste un vínculo y no te pasa lo mismo que cuando, no sé, un influencer que se dice en redes sociales promociona una crema para el pelo y dice que le quedó, o sea, no le crees de la misma manera a ese influencer que hace una story sobre ese producto que al tipo o a la chica que está detrás del micrófono y a quien escuchas y con quien tenés un vínculo, que te dice, estoy probando este programa, me encantó cómo funciona. Puede ser la misma disposición, digamos, de la persona que te escucha, pero vos le crees más a ese que está del lado del micrófono porque tenés un vínculo con esa persona y porque, como el podcast no está tan monetizado, no tenés esa primera sospecha de, este tipo me está diciendo esto porque le pagan, que es lo que nos viene a la cabeza cada vez que vemos un anuncio de alguien en las redes sociales. Es muy raro que digamos, no, le creo 100% que esa crema que me está vendiendo le hizo bien al pelo, porque la verdad es que es muy probable que le hayan pagado, cosa que no pasa tan seguido en los anuncios de podcast. Claro. Y yendo un poco a la productora de podcast, la creadora de contenido, ¿cuáles son las rutinas creativas que vos seguís, lo que te ayuda a crear a vos? ¿Cómo te organizás en ese sentido? Es una pregunta difícil, porque yo me considero creativa, pero siento que soy un poco más creativa una vez que está la primera idea para llevarla a que exista. Cuando aparece una primera idea, me suele pasar que tengo muchas más ideas, digamos, subyacentes a esa primera idea, de decir como, bueno, ¿cómo esto se puede llevar a la realidad? ¿En qué formato? Me cuesta más imaginarme en el vacío. Pero sí, rutinas creativas que tengo normalmente para pensar y para trabajar es, por ejemplo, escribir cosas que me pasan por la mente apenas me levanto. Apenas me levanto a la mañana, tal vez es un sueño, tal vez es un pensamiento de algo del día anterior. Lo primero que hago cuando me levanto es tratar de no agarrar el celular y eso es re difícil para la mayoría de la gente, incluso para mí también es muy difícil, pero tratar de no agarrar el celular y tratar de ir al cuaderno y escribir, aunque sea una palabra o algo que me haya aparecido por la cabeza apenas me levanto, y después tal vez tengo tiempo para volver a eso y ver qué fue lo que pensé, pero son esos primeros segundos en los cuales uno no conecta con el celular o con las tareas del trabajo, que capaz que ahí te nace alguna idea o algún atisbo de una idea, de algo que no habías pensado antes. Después también, obviamente, esta es la obvia, pero escuchar podcast es una de mis rutinas creativas. Y te diría que escuchar podcast no solamente de gente que conozco y de cosas que me gustan, escuchar podcast de cosas random que no necesariamente estoy interesada. O sea, no, me gusta escuchar podcast de temas que tal vez no me interesan tanto para ver cómo abordan el tema y qué es lo que están diciendo, y tal vez no me lleve nada a nivel de incorporarlo en mi vida cotidiana, ese aprendizaje, porque si es un podcast, no sé, sobre geografía, qué sé yo no soy geógrafa y no me va a servir tanto en mi cotidianidad ese aprendizaje. Pero para tener ideas hay que ir a ver otras ideas. Y en este caso, ir a escuchar otras ideas. Así que escuchar podcasts de temas que me interesan y de temas que no. Obviamente salir sin el celular, bueno, ya lo dije mucho, me parece, esto de dejar un poco el celular, pero a mí me está pasando realmente, y seguramente le pasa a mucha más gente, que me está costando cada vez más tener ideas porque estamos como muy abombados con contenido, y bueno, y a la gente que le gusta pensar o ser creativa, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es tomarnos espacio sin celular,
salir sin celu, caminar, hacer la actividad física que prefieras, pero hacerlo sin el teléfono para no estar pendiente y para un poco liberar la mente y dar espacio a que aparezcan cosas. Totalmente. El año pasado me agarró en una época ponerme a escuchar podcasts de moda, que quizás no es un interés que habitual que tengo. Mi novio, que es ingeniero, como más, como, bueno, tenés que escuchar de lo que te gusta, de tu interés profesional, decía, como, ¿por qué estás escuchando? ¿Qué pasó ahí? Y yo le hablaba de esto, de la creatividad, de que a veces escuchar cosas distintas es donde nace lo creativo, donde podemos generar nuevas ideas. Y estuvo buenísimo ese tiempo. Ahora hace mucho que no lo hago, pero la verdad que fue como muy fructífero ese tiempo de escuchar un podcast que no tenía nada que ver con lo que yo hago y empezar a conocer algo distinto, ¿no? Como la curiosidad también, diría, como algo importante. Y a mí me pasó lo mismo que te pasó a vos con moda, me pasó con escuchar podcasts de diseño industrial, de cosas así que yo ni idea, nunca jamás me relacioné con eso, de artes que tal vez no domino en absoluto, pero creo que te sirve para que el cerebro, viste, como que respire un toque y vea algo nuevo y se refresquen un toque esas ideas que tenemos ahí. Y uno no lo escucha necesariamente para aplicarlo, sino por el ejercicio en sí mismo de tratar de entender un lenguaje distinto al que estás habituado, de tratar de ver cómo cuentan algunas cosas las personas que no tienen nada que ver conmigo y no me conocen. Creo que eso es un ejercicio re importante, tratar de consumir contenido de algo que no sea tu nicho ni que te interese tanto. Y también hablar con gente que no está cerca nuestra. O sea, esto es una pavada lo que voy a decir, pero ¿hace cuánto no te pones a tener una conversación con alguien en la parada de colectivo o con el taxista o con, no sé, una persona que te atiende en un negocio? Tampoco es que vas a estar dándole charla a todo el mundo, pero está bueno tener conversaciones con gente con la que uno no habla nunca o que no conoces, solamente para desaprender aquellas formas de hablar, aquellas palabras que ya tenemos como incorporadas, que son parte de nuestro sistema, y tratar de comunicarte con alguien con quien lo único que te une es que estás en el mismo momento, en el mismo lugar. Eso ya es un ejercicio de creatividad. Uno tiene que poder comunicar algo lo más fácil posible, porque no tenés tantas palabras en común, ni tal vez no la misma edad, tal vez son de mundos distintos. Me parece que eso también es un ejercicio re importante, poder relacionarse con gente que no necesariamente tengo en mi vida cotidiana todo el tiempo alrededor. Uh-huh. Totalmente, sí, abrir un poco la mirada, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte algún tip bien de nicho de podcast que quizás pocas personas saben y que los que no están tan en el mundo del podcast y quieren ingresar, les sería útil saber. A mí se me ocurría pensar como, sobre todo que trabajo con mentoras, en general, en esto de aportar valor y aprendizaje. El formato que van a usar es el de monólogo o el de entrevista, como son los dos formatos que más vamos a usar. Pero como ahí digo, bueno, abramos la mirada en que hay otros formatos que puedo hacer recortes de entrevistas y mezclarlos, que puedo hacer algo más teatral, como abrir la mirada hacia otras posibilidades, no solo quedarnos en eso. Y quizás es algo que una productora de podcast lo retiene incorporado, pero los que les interesa este mundo y no conocen tanto, quizás no lo saben que tienen esa posibilidad. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué otro tip se te ocurre? Me parece que tanto los podcasts de entrevistas como los monólogos son, en mi caso, te diría que incluso los monólogos más que los podcasts de entrevistas son como de muy fácil producción, y eso es lo que hace que sean tan populares. Porque en general, digamos, necesitamos hacerlo lo más rápido posible, y cuesta más hacer cosas que son más producidas. Lo que yo
lo que yo creo que es un formato que está bastante inexplorado y que a mí me gusta mucho es el formato más de collage, de podcast, que tal vez en lugar de publicar una entrevista por episodio, vos haces todas las entrevistas al principio y después con eso que sacaste de las entrevistas construís un episodio. Eso lleva muchísimo más tiempo, sí, no tanto igual, porque en realidad lo que cambia es la periodicidad con la que uno pueda publicar episodios. O sea, si vos grabás una entrevista por semana y la publicás, no es lo mismo que si tenés que grabar 10 entrevistas durante un mes y después ponerte a editar para que eso genere cuando digo podcast de collage, no sé si capaz que hay que explicarlo, pero es como un conjunto de voces que van hablando sobre determinado tema y que no necesariamente estás escuchando la pregunta del entrevistador, sino que escuchás una parte de la respuesta de una persona y una parte de la respuesta de otra. A mí esos podcasts me gustan un montón, siento que no están tan explorados, tal vez la gente les tiene miedo o tal vez les faltan recursos para producir, pero la verdad es que si producís un podcast de entrevistas, el formato collage tal vez te puede servir para hacer algo con eso que salió de las entrevistas, porque no todo lo que hay en una entrevista es relevante, no todas las palabras que usa el entrevistado o todos los conectores o todas las frases tienen el mismo peso, y creo que elegir qué quiero usar de eso que el entrevistado me dijo, que los entrevistados, las entrevistadas me dijeron, es un ejercicio que está buenísimo para nosotros como productores poder absorber mejor el contenido y para dar como una especie de procesamiento de esa información y que no sea solamente, mira, te traje a esta persona, escuchemos todo lo que tiene para decir, porque tal vez no todo es relevante, esa es la verdad. También es cierto que requiere más producción, requiere un poco más de trabajo, pero yo creo que es más valioso incluso eso que hacer un ciclo de entrevistas, tal vez de hacerle las mismas preguntas a 20 personas, que tal vez en cuanto a horas de contenido que se generan es un poco mayor, pero no queremos necesariamente tener tantas horas de contenido. Lo que queremos es tener un mensaje potente, un mensaje interesante, algo copado para decir. Yo creo que en ese sentido, podcast de collage es un formato que está bastante inexplorado y que está bueno para aprender cosas. Y para aquellas y aquellos que hacen podcast en formato monólogo, yo creo que hay cosas de la cotidianeidad que también estaría bueno incorporar a los podcasts monólogos. También requiere un poquito más de producción. Yo todo lo que estoy proponiendo son ideas para que quien tenga ganas de explorar esos formatos o de sumar un poquito más de complejidad al episodio lo pueda hacer, pero bueno, pueden elegir una de todas las variantes. Para podcast de monólogo a mí me gusta mucho cuando yo tengo la sensación de que estoy siguiendo a la persona en su rutina. Entonces tal vez tener un poco de sonido ambiente de cuando te levantás, un poco de sonido, no sé, del cepillo de dientes mientras estás pensando una idea, un poco del sonido de estar en la calle caminando y vas maquinando. Como que ese monólogo no necesariamente tiene que suceder frente a la computadora donde estás grabando con tu micrófono, sino que puede ser un monólogo, obviamente vos grabás frente a tu computadora, pero después tenés un montón de sonidos de tu vida cotidiana, el sonido del ascensor, el sonido de, no sé, abrís la puerta de tu casa o la cerrás, todos esos sonidos de tu vida cotidiana que son los momentos en los cuales uno monologa consigo mismo, son sonidos que se pueden incorporar a un podcast monólogo y que ayudan a la persona a sentir que de verdad te está acompañando y que de verdad están pensando juntos. Y eso me parece que es re potente. Sí, algo que no dijimos. Está bien que al algoritmo le gusta que publiquemos constantemente, pero también está la posibilidad de hacer un podcast con 5 episodios y una temporada y que eso sea lo que vos estás siendo mentor, lo que todo el tiempo estás fogoneando, digamos. Como no hace falta publicar todas las semanas, puede ser un podcast de 5 episodios y está perfecto, eso también. Y yendo a la última pregunta, Vani, me gustaría saber, en tu caso, esta es la pregunta que le hago a todas mis entrevistadas y entrevistados, ¿cuál es la historia que querés contar desde tus proyectos? Bueno, algo que me está dando vueltas mucho en la cabeza y que está bastante explorado en el mundo del podcast, pero que a mí por lo menos me cambió bastante poder conectarme con eso, es la condición de ser migrante. Yo soy una persona que
en este momento estoy en Argentina, pero me fui de Argentina y no vivo en Argentina hace casi 5 años. Y soy tiendo a reflexionar muchísimo sobre qué cosas de la argentinidad están conmigo todo el tiempo, y cómo soy yo, y cómo era yo cuando estaba acá, y cómo soy ahora que ya no estoy acá. Entonces, hay algo de ser migrante que te conecta con cosas que pensaste que no podías hacer y que de repente estás haciendo porque no te queda otra, como por ejemplo tener una relación con alguien en otro idioma. O sea, mi pareja no es hablante nativo de español y yo jamás pensé que podía tener una relación con una persona que no hable nativo español o una relación en otro idioma. Bueno, yo creo que ser migrante te da la posibilidad de hacer cosas que vos no pensaste que ibas a poder hacer y que las haces porque las estás haciendo. Y eso es algo que también le pasa mucho a los emprendedores. O sea, sin ir más lejos, o sea, emprender para mucha gente es empezar a hacer cosas que vos no pensaste que podías hacer, pero que no te queda otra, las tenés que hacer porque no tenés a nadie que te ayude y estás solo con todo. Entonces empezás a, no sé, manejar programas que antes no manejabas o herramientas nuevas. Entonces creo que a mí la experiencia de ser migrante me conecta con esa aprendiz constante de que se sorprende de las capacidades que tiene y lo mucho que puede cambiar, lo mucho que cambié desde que me fui hasta el hoy en día, y también la experiencia de la argentinidad a la distancia, que es algo que nos cuesta mucho verlo a los que estamos adentro en Argentina, nos cuesta mucho vernos desde afuera, pero a mí me gusta mucho ver qué cosas me conectan con Argentina cuando no estoy acá, qué me conecta también con mi gente y qué cosas extraño. Y también, bueno, eso junto con la migración, que no necesariamente tiene que ser salir de Argentina, también está la migración de aquellos que eligen no estar en el mismo lugar donde nacieron, ya sea que naciste en una ciudad y te vas a vivir al campo, incluso dentro del mismo país. Me parece que esas historias de cambios muy grandes, de cambios de ambiente, de irnos de un lugar a otro, son historias que son muy potentes para contar y que está bastante inexplorado. O sea, hay muchos podcasts de migración, pero siento que a veces falta como ese potencial de reflexión sobre lo que sí o lo que no, y sobre la persona en la que te convertís una vez que te vas de tu país. Hermoso. Bueno, gracias por todo lo que charlamos. Aportaste mucho valor y mucha inspiración para nuestros proyectos de podcast. Así que gracias, Vani. Y bueno, seguimos ahí potenciando a las mentoras a que tengan su podcast. Muchas gracias, Mari, por el espacio. Muchas gracias por invitarme. Espero que les haya servido. Y bueno, y sí, seguimos, la seguimos con las mentoras y con todas aquellas que se conecten con tu comunidad. Así que lo seguimos a la distancia y nada, que tengas un re lindo día y todas ellas que nos escuchan, mañana, tarde, noche, en el momento en que estén escuchando, que tengan un día hermoso, y gracias por el espacio. Gracias. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudás un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones, porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.